este webinar. Antes de arrancar, bueno, pues un honor compartir este debate, este conversatorio, sobre todo con un gran amigo como lo es Moisés Morales, y sobre todo para esta gran universidad como es la UTLAP, con grandes alumnos y por supuesto grandes maestros. Respecto a la pregunta y adentrándonos a esta charla que nos compete, que es elecciones 2021, panorama bastante reñido, ¿no? Sobre todo porque, como bien sabemos, en el estado de Tlaxcala, si algo sabe manejar muy bien el PRI, pues son las gubernaturas. Tlaxcala es por tradición un partido priista, sin embargo, en esta ocasión, pues viene el efecto de la 4T, ¿no? Del efecto Morena, sobre todo con una candidata que ha venido trabajando desde que era senadora para llegar a este gran lugar como lo es Lorena Cuellar. Se vislumbra unas elecciones que se tendrán que definir hasta el final. Han tratado de sacar provecho ambas candidatas que son las punteras con los debates que creo que a mi punto de vista no han sido bien aprovechados. Otras candidatas lo han hecho bastante bien, sin embargo no les ha alcanzado. La fuerza de los partidos y de las coaliciones se están jugando hoy por hoy esta gubernatura. Recordemos que por parte de Anabel pues está esta coalición por el PAN, PRI, el PRD, el PS, y por parte de Lorena, bueno, pues está Morena, el Partido Verde, PT, la Nueva Alianza, el PAC. Entonces son partidos bastante fuertes. Esto se tendrá que definir hasta el final. Estaba leyendo hoy las encuestas, son solamente ya puntos de diferencia, 8. Y bueno, a veces dicen que caballo que alcanza vence. Ya veremos si precisamente a Anabel Ábalos le puede alcanzar. Me parece que quizás algo que le puede afectar en este momento sería quizás el tiempo, ¿no? Me parece que va creciendo bastante. Esperemos que sí, todavía hay cerca de 15 puntos, ¿no? Que son ciudadanos tlaxcaltecas que aún no se deciden, y obviamente el PRI va por estos para poder quizás emparejar y ganar, por supuesto, esta contienda. Muchas gracias, licenciado. Licenciado Moisés, para usted tengo una pregunta y quisiera saber cómo ve las preferencias electorales para gobernador. Creo que tiene su micrófono apagado, licenciado Moisés. Creo que tenemos... ahí me escuchas. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Santaro, una disculpa por la demora. La preferencia electoral me comentas. Antes también quiero agradecer este espacio que sirve muchísimo para generar debate, para generar opinión, y que al final de cuentas el electorado sea el que el día el 6 de junio, acuda a las urnas a votar libremente. Las preferencias electorales, yo coincido con mi amigo Pepe Hernández. Hasta este momento se mantienen parejas. Quiero hacerte una pequeña remembranza, quiero hacerles mención. En Tlaxcala, desde las últimas décadas, había sido gobernado por el PRI, como muchísimas otras entidades. Sin embargo, en 1998, un expriista al que se le niega la candidatura, es Alfonso Sánchez Anaya, llega a la gubernatura por una alianza que fue encabezada por el PRD. Posteriormente, un expriista en 2004, al que también se le negó la candidatura por el PRI, llega a la gubernatura por el PAN y una gran alianza. Y posteriormente, en 2010, Mariano González Arur llega de nueva cuenta, retoma el PRI el poder, pero también acompañado de una gran alianza. ¿Qué nos quiere decir esto? Que las alianzas pues son las que definen, si bien en nuestro sistema político hay diversas opciones partidistas, al final de cuentas se aglutinan para precisamente decantar el poder hacia un lado o hacia otro. En 2016, Marco Antonio Mena Rodríguez refrenda para el Partido Revolucionario Institucional el triunfo, y hasta ahora Mariano González Arur ha sido el único gobernador que ha tenido esa posibilidad de, digamos, poner gobernador. Ahora, una priista de cepa como es Anabel Ábalos Zapalteca, con más de 38 años de trayectoria, disputa esta gubernatura de la mano del PRI, del PAN, del PRD, en un hecho histórico, junto con dos partidos locales, el Partido Alianza Ciudadana, el PAC, y el Partido Socialista. Y del otro lado vemos a una expriista, ahora también experredista, y vestida actualmente con la camiseta de Morena, que es Lorena Cuellar Cisneros. Sus abuelos de ella fueron gobernadores de la entidad tlaxcalteca, y ahora ella busca
esta postulación por Morena. Es una expriista de muchos años identificada con este partido, de hecho fue alcaldesa por el PRI, diputada local por el PRI, síndico por el PRI, y bueno, lo que nos dice esto es que Tlaxcala es una entidad netamente política, netamente con una participación alta, si bien somos una población pequeña comparado con el resto de entidades que tienen elecciones, las otras 14 entidades, nuestra población apenas alcanza el 1.300.000, la lista nominal no rebasa los 800,000 y sin embargo la participación es muy alta. Yo creo que en este momento, si bien existen tendencias que le dan un holgado triunfo, o más bien una holgada preferencia, no triunfo, preferencia a Lorena Cuellar, el trabajo que ha hecho Anabel Ábalos ha servido de mucho para precisamente emparejar la situación y entre dos mujeres está en disputa y va a caer la gubernatura en este 2021 aquí en Tlaxcala. Muchas gracias, licenciado Moisés. Voy por el licenciado José. Esta es la pregunta. ¿Por qué cree que las preferencias se comportan de esta manera? ¿Hay algún motivo? Sí, sobre todo como comenta muy bien el maestro Moisés, y justamente esos datos tan relevantes que ya les había comentado al inicio, el antecedente priista sobre todo que tiene Tlaxcala para las gubernaturas, ¿no? ¿Qué es lo que juega ahora precisamente con las personas, ¿no? El Lorena Cuellar, que no le creen tanto el discurso morenista de la 4, sobre todo ha sido sobre todo con los medios de comunicación, la gente en redes sociales, ¿no? Me parece que eso fue sobre todo de Anabel Ábalos en Coalteca, que la candidata de Morena, pues no es alguien que esté sobre todo arraigada con las raíces, que es la 4T, con Morena. Inclusive me parece que tiene por ahí quizás más pasado priista que muchos candidatos. Y ahora verla con este abanderamiento de Morena, bueno, pues me parece que por eso las preferencias son muy tambaleantes, porque dicen, bueno, de votar por alguien que se dice ser morenista y que nos puede cambiar quizás el rumbo de Tlaxcala, como ella dice, hacer historia juntos, pues mejor prefiero votar por el PRI, además de que la relación que ha existido al término del gobierno del estado con el actual gobernador, que es Marco Mena, hacia el gobierno federal con Andrés Manuel López Obrador, pues no ha sido nada mala. De hecho, AMLO ha estado en Tlaxcala, ha aplaudido muchísimas obras del gobierno actual, tanto así que le ha reconocido, por ejemplo, que Tlaxcala sea el único estado que no tenga deuda, ¿no? Que es algo muy importante y que sepa trabajar. Entonces creo que por ahí puede haber quizás un entendimiento de que no precisamente todas las gubernaturas tienen que ser Morena, que se puede trabajar desde un gobierno federal 4T o morenista y quizás con estados que te puedan ayudar bastante, ¿no? Morena, el gobierno federal le ha tenido tanta fe a Tlaxcala, pese a no tener colores similares, tanto así que la Secretaría de Cultura Federal se pasó para acá y se está trabajando fuerte y hay muchos planes a futuro. Entonces, esto me hace pensar que quizás el respaldo, ojo, me hace pensar que quizás el respaldo por parte de las cabezas de arriba, sobre todo del presidente, hacia Lorena Cuellar, que es la abanderada para el gobierno del estado de Morena, quizás no sea tan fuerte como con otras gubernaturas en el país que se van a elegir el próximo 6 de junio. Así que eso juega a favor muchísimo de Anabel Ábalos, sobre todo porque, insisto, se ha juntado con, creo yo, dos dinosaurios y partidos que saben jugar muy bien las gubernaturas, como es el PAN y el PRD, claro, con dos partidos locales. Entonces, eso juega muchísimo a favor, por lo cual, si antes se pensaba al inicio de estas campañas que la gubernatura iba a ser muy sencilla y aplastante por parte de Lorena Cuellar Cisneros, hoy por hoy me atrevo a decir que las distancias son muy, pero muy cortas y que esto se pueda definir hasta las últimas instancias. Muchas gracias, licenciado José. Licenciado Moisés, ¿se seguirán comportando de esta manera las tendencias hasta el final de la contienda? Creo que tiene otra vez el micrófono apagado, disculpe. Ahí está. Sí, se va a mantener así hasta el cierre. Lo que ocurre en Tlaxcala, a diferencia de otras entidades, es algo muy singular, muy particular.
porque somos un estado, si bien pequeño, muy político. De hecho, somos el único estado que tiene un quinto orden de gobierno que se elige por voto popular. Estamos hablando que en esta elección el ciudadano tendrá 5 boletas: la de gobernador, la de diputado federal, la de diputado local, la de ayuntamientos y la de los presidentes de comunidad. Aquí les llamamos presidentes de comunidad a esta quinta figura. Y bueno, pues precisamente en estas presidencias de comunidad es donde se da la mayor algidez, y hay comunidades muy pequeñas en las que pues el que tiene más familia o más compadres es el que puede ganar, es el que puede hacer esa diferencia. Eso en este caso de las regiones más pequeñas de la entidad. Pero en el caso de la gubernatura también las estructuras son las que definen. Hace unos momentos tuve de hecho una entrevista con Roy Campos por la encuesta que dio a conocer este 26 de mayo, en la que da un margen de 20 puntos a Lorena Cuellar sobre Anabel Ábalos. Sin embargo, en esta entrevista, el mismo Roy comentaba que hay márgenes muy amplios que pueden revertirse, y esto porque faltan muchos días para la elección, y independientemente de que la ciudadanía en algún momento cite en una encuesta que prefiere votar por alguien, no es una decisión decisiva. Pueden pasar muchísimas cosas, y precisamente eso es lo que hace que cambie el sentido de la votación. En Tlaxcala nada está escrito, es como un partido de béisbol, no se acaba hasta que se acaba, y el que el día de la elección mueva mayormente las estructuras, el que también logre convencer los cierres. Hay que estar muy atentos en los cierres de campaña, que también son un referente para saber hacia dónde va a caer precisamente la gubernatura para los próximos 6 años, a diferencia del actual, que es después de 4 años, 8 meses. En Tlaxcala es un estado, insisto, netamente político, y es por eso que la participación, yo estimo, estará rebasando el 60% del padrón electoral. Muchas gracias, licenciado Moisés. Ahora bien, Tlaxcala, de acuerdo a la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública, realizada por el INEGI el año pasado, se dice que sufre de inseguridad, desempleo y problemas económicos, siendo estos 3 los más grandes asuntos para la sociedad. Para usted, licenciado José, ¿cuáles son las propuestas más relevantes a destacar de los punteros en preferencia? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Antar. Pues sin duda me parece que no es nada sencillo ahora hacer propuestas, sobre todo para los candidatos. De hecho, me parece, y porque he tenido la oportunidad de platicar con algunas de ellas, hacer campaña, ¿no? Sobre todo con el tema que todos sabemos que es la pandemia del COVID-19. Muchos se están agarrando de este tema. Me parece que espero que estas propuestas se puedan cumplir, porque no me cabe duda que hay un antes y después de esta pandemia, ¿no? En el caso de Lorena Cuellar Cisneros, al igual que Anabel Ábalos Zapolteca, han coincidido con el tema de salud, que es un tema que le importa a todos los tlaxcaltecas, sobre todo por lo de las vacunas y por lo que se está realizando a nivel federal. En el caso de Lorena Cuellar Cisneros, pues bueno, ella está planteando sobre todo la creación de más hospitales, sobre todo un hospital para enfermos renales, que me parece que ha sido de sus grandes estándares y que ha estado mencionando pues en diversos meetings de campaña y entrevistas, sobre todo la vacunación universal para todos del COVID-19, además de la aplicación de pruebas rápidas anti-COVID, porque sabemos que esta pandemia no se va a mover. El sector salud ha sido muy importante. De hecho, Tlaxcala ha crecido bastante con hospitales de punta. Es algo que ha hecho muy bien el gobierno actual, encabezado por Marco Mena, y bajo esa misma línea, en caso de quedar Anabel Ábalos Zapolteca, sigue bajo lo mismo, ¿no? Cuidar el sector azul, el apoyo sobre todo para los doctores médicos y médicas de Tlaxcala, que día a día, pues, a pesar de la pandemia, siguen haciendo sus trabajos regulares. Por supuesto, está la infraestructura. Tlaxcala está creciendo sobre todo en el sector turístico, y las vías de comunicación han sido muy importantes, sobre todo para la afluencia de personas de fuera. Entonces, esto es muy importante. Marco Mena está terminando sobre todo con obras precisamente de este rubro, que hacen, por supuesto, jugar un poco con lo que podría darle continuidad al gobierno, algo que sucedió justamente, como lo comentaba el maestro Moisés,
con un gobierno de continuidad, que fue el gobierno justamente de Mariano González Arur con el gobierno de Marco Mena. Ahora, tomando un poco lo que me comentaba el maestro de que nada hay decidido, yo quiero recordar, y sobre todo para los que están viendo este webinar, que inclusive en las elecciones de hace justamente 4 años, casi 6 meses, el actual gobernador Marco Mena no figuraba en los primeros lugares. De hecho, no era muy conocido en el ámbito político y mucho menos por parte del PRI. Si es bien cierto, tenía un gran apadrinamiento por detrás de Mariano González Arur, pero logró de alguna manera sacar las encuestas adelante y cerrarlo en los últimos 15 días, que es justamente los últimos días en donde nos vamos a concentrar ahora. Por supuesto, las otras propuestas de los candidatos son igual de relevantes, me parecen muy interesantes las de Eréndira Jiménez, quien sobre todo siempre está a favor de las y los derechos humanos, sobre todo de la comunidad, y eso juega un papel muy importante. Su discurso ha jugado bastante, que ha crecido de quizás de ser una candidata casi desconocida y dejándola en los últimos lugares, a casi posicionarse en el tercer lugar, dejando atrás quizás al candidato que estaba dando mayor pelea al inicio y que se bajó, que fue Juan Carlos Sánchez García, que es el Saga. Entonces, ese discurso tan fuerte en Eréndira, si bien no le va a alcanzar para nada a igualar lo que hacen Abel y mucho menos Lorena, pero bueno, son propuestas que creo que pueden quedarse en una agenda muy importante para un futuro. Muchas gracias, licenciado José. Maestro Moisés, tengo también una pregunta para usted ¿y qué podría decir que es lo más relevante de las propuestas de los dos punteras de las encuestas? ¿Cuáles son las propuestas más sobresalientes? Pues, en fin, la cobertura que yo he dado a diferentes procesos electorales, me sorprende que son los mismos temas: salud, empleo, educación y seguridad. Es algo que nosotros en el día a día, desde este ámbito reporteril, vivimos. Sin embargo, yo creo que es muy difícil que alguna de las candidatas pueda cumplir. Si gana Lorena Cuellar Cisneros, no podemos asimilar que pueda atender de manera efectiva el tema de inseguridad cuando tenemos a un gobierno federal que se comprometió a que se acabaría la corrupción y la inseguridad y el narcotráfico, y ahora estamos sumidos en un país con mucho mayor violencia. En el otro extremo, en la otra coalición de Anabel Ábalos, las promesas también resultarían un tanto dudosas, porque el actual gobierno también deja muchos pendientes, y no tanto por el actual gobierno, sino porque es la dinámica del país, el tema de los feminicidios, que es muy triste y en Tlaxcala lo hemos padecido como en otras entidades. Sin embargo, tal vez no se da a conocer a nivel nacional de manera masiva, pero tenemos muchos casos lamentables. También el tema de la trata de personas, por el que el estado de Tlaxcala está estigmatizado, y que únicamente la candidata del Movimiento Ciudadano, Eréndira Jiménez, ha atacado de manera frontal. Si bien algunas otras la tienen en su agenda, ellas, por ejemplo, inició su campaña el pasado 4 de abril en este municipio de Tenancingo, donde lamentablemente se le ha llamado la cuna de la trata de personas. Yo creo que los pendientes son bastantes, no hay presupuesto que alcance. En el caso de salud, tenemos muchas demandas en cuestión de infraestructura, pero no solamente también en eso, sino en temas básicos como surtir los medicamentos, los materiales básicos para la sanidad, ahora que estamos en pandemia. Apenas los médicos de clínicas privadas están siendo vacunados. En fin, yo creo que aquí se aplica lo que dicen los expertos de marketing político, que a la campaña poesía y al gobierno prosa, ¿no? Es muy difícil que de un lado se pueda prometer mucho y ya en el ejercicio de gobierno, con los presupuestos limitados, con la desaparición de programas como el Fortaseg, que ayudaba muchísimo a los municipios a combatir los delitos, y ahora se carezca porque el gobierno federal desapareció, como muchísimos otros programas. En fin, yo creo que en materia de empleo, en Tlaxcala se ha hecho un esfuerzo a través de programas como el empleo temporal, que fue rescatado ahora en pandemia por algunos municipios, el de apoyo a madres que está dando el gobierno del estado, los jóvenes construyendo el futuro, que si bien es cuestionado, yo creo que no es generalizado el tema de que
no haya casos de éxitos, yo creo que sí existen, y también el de Sembrando Vida. Son muchos los pendientes y yo creo que algunos candidatos están dejando al último, y es una pena, el tema ecológico. A Tlaxcala y Puebla nos une un problema en común, que es el del río Zahuapan-Otillac, y lamentablemente en cada campaña se hace esta promesa de saneamiento y simplemente cada que llega un gobierno, pues se olvida, se deja a la deriva y se atiende otro tipo de problemas. Tenemos ahora el problema del gusano descortezador en la Malinche, y es una pena que pues tampoco se esté haciendo lo suficiente para atenderlo y evitar que nuestro principal pulmón se esté viendo afectado en cientos de hectáreas porque se están secando los árboles. Muchas gracias, licenciado Moisés. Tengo una pregunta. Dentro de las propuestas, ¿qué de esto es prioritario y qué podría considerarse accesorio para usted, licenciado José? Sin duda prioritario el tema de la salud, ¿no? Todos los candidatos lo tienen, lo han mencionado. Prioritario, ¿por qué? Por supuesto, porque es un tema global, que a todos nos compete, que por supuesto y nos gustaría que esto ya acabara el día de mañana. Bien lo comentaba el maestro Moisés, pues estamos viendo que a cuentagotas, a maestros, a doctores, se les está aplicando la primera vacuna, ¿no? Con tal de avanzar con esta aplicación de vacuna para que sean bajos los índices de ya contagiados por parte del coronavirus, ¿no? Es un tema bastante prioritario, sobre todo porque una vez ya, digamos, contenida la pandemia y estando Tlaxcala en semáforo verde, que justamente vamos a cumplir casi un mes de estar ahí, 3 semanas, un poquito más, hemos visto que se ha reactivado la economía, sobre todo de los trabajos directos e indirectos que existen en Tlaxcala. Como ustedes saben, pues Tlaxcala vive mucho también del trabajo indirecto, y esta también es la razón que considero que hay que darle prioridad, sobre todo para los candidatas, y el candidato pueda existir, pues nuevamente reactivar este apoyo para las pymes, ¿no? Para el consumo local, que es muy importante, que anteriormente en el gobierno de Mariano González Arur se realizaba con tantas ferias de empleo, que se dejó de hacer, y sobre todo en el actual gobierno, que ahora con la pandemia, pues por supuesto, al no empleo, al cerrar muchas empresas, pues ha ido perdiendo esa oportunidad. Entonces, prioridad el tema de salud y por supuesto la reactivación económica y la de empleo. ¿Cómo? A través de las pymes. Me parece que muy pocos ha tocado este tema por parte de los candidatos, han sacado más provecho que por imagen con el tema de salud, que sí es bien importante, pero también el tema de la economía. Si bien en Tlaxcala la ha ido de regular a bien, si llegase a complicarse todo este tema del coronavirus, no estoy tan seguro cómo pudiera lidiar este tema. Económicamente el Estado se encuentra muy bien. Marco Mena termina sin deuda federal, terminando sus obras a tiempo, algo que no había sucedido con gobiernos pasados, que se dejaban obras en blanco, obras así sin terminar, y en esta ocasión me parece que se termina con un gobierno exitoso y que se va a hacer una entrega de recepción dentro de los términos normales, exitoso. Así que temas importantes, sin duda, salud. El tema ecológico que menciona el maestro Moisés, también importante. Sobre todo quiero decir que sería en general como el rescate de los espacios naturales, ¿no? Se ha perdido bastante, sobre todo la Malinche, que es el pulmón de Tlaxcala, y otros espacios que al rescatarse se pueden volver atractivos turísticos y por ende detonar a economía y turismo aquí en el estado. Así que lo demás que han comentado, como el tema de seguridad y demás, me parece que no solamente es un tema que debe tratarse desde Tlaxcala, sino también en federal. Afecta esto de la delincuencia, el trata de personas, los feminicidios a nivel nacional, pero hay que darle importancia también a ello. Son temas muy sobresalientes. Me parece que me hubiera gustado quizás, pues no, otro diálogo entre los candidatos. No sé qué opine el maestro Moisés, pero a diferencia de otros debates, pues estos debates, no sé si es el ambiente de COVID, pero faltó un poco más, ¿no? Si bien no agresividad, la normal y sana políticamente hablando, pero sí de interrogarse entre los candidatos qué están dispuestos a hacer por Tlaxcala realmente, ¿no? Simplemente fue la muestra de propuestas que, si bien la puedes conocer en una entrevista como tal, un ejercicio de debate no se realizó como tal, aunque la mayoría, todos se declararon, por supuesto, como se esperaba, ganadores bajo su propia bandera. Muchas gracias, licenciado José. Igual, la misma pregunta, maestro Moisés, y es, ¿qué de esto es prioritario y qué podría considerarse accesorio?
Muchas gracias. Yo coincido totalmente, el tema de la salud es básico y pues será permanente durante muchos años, al menos durante el tiempo que tenga vigencia la pandemia, este virus que vino a minar la vida de muchísima gente. Y bueno, yo creo que también en el tema de empleo, en la reactivación económica, a Tlaxcala no le ha ido mal. Estamos caminando, sin embargo no ha sido suficiente. Hay muchísimas personas que se han quedado sin empleo, algunas otras sus salarios son decadentes, otras han perdido su seguridad social. Entonces esta incertidumbre es la que estamos viviendo de manera generalizada y en el caso de la seguridad, yo creo que sí se le debe poner puntual atención. Es como un tercer eje rector que deberían los candidatos poner sobre la mesa, porque precisamente van de la mano de los temas del desempleo. Muchísima gente está siendo atrapada en las redes del crimen, precisamente para, en el caso específico de Tlaxcala, la venta de droga, el robo al transporte, el robo a casa habitación, de autopartes. En fin, si bien no tenemos una problemática como en el norte del país, tampoco como en el sur, donde se dan casos muy graves, no dejan de ser problemas. Y yo considero que precisamente en este contraste de ideas en los recientes debates, el primer debate dejó mucho que desear. No hubo tal interpelación entre uno y otro, únicamente se dedicaron a presentar un memorándum, una carta de buenas intenciones, y qué pena porque se esperaba más de ellos. Y en el otro extremo, ya en el debate más reciente, efectivamente decía mi compañero y amigo Pepe Hernández, muchos se dan por triunfadores o ganadores en un debate, algo que para quienes pues pueden analizar un poco más estos temas, pues no hay ganadores porque no era un concurso, simplemente es la presentación de ideas para que al final de cuentas el electorado tome la mejor determinación. Si nos centramos en las candidatas punteras, hace rato mencionabas 6 candidatas, un candidato, precisar en este webinar que ya una candidata declinó en el más reciente debate, únicamente quedan 5 candidatas, y en un debate que hubo el pasado lunes con empresarios, con la Coparmex, otra candidata tuvo a bien, si bien no abiertamente declinar, sí coincidir con las propuestas de Anabel Ábalos. Entonces estaríamos cerrando la elección a 4 personas, serían Lorena Cuellar, Anabel Ábalos, y disputando este tercer codiciado sitio, sobre todo por el número de electores que voten para preservar el registro y también ver la posibilidad de meter algunos diputados plurinominales, estaría Movimiento Ciudadano con Heréndira Jiménez y también Juan Carlos Sánchez con Redes Sociales Progresistas. Yo creo que tienen todos los candidatos muchísimo trabajo por delante y sobre todo permear entre el electorado para que sus propuestas, las principales necesidades que tiene la gente, como lo decíamos, salud, empleo, educación, que para mí en lo particular es una pena y quiero citarlo, que se esté convocando al regreso a clases cuando únicamente se están vacunando a maestros y no a padres de familia y no a los infantes, en fin. Es muy riesgoso lo que se acerca, lo que se avecina después de esta elección y estaremos atentos que quien ya hizo una megalista de carta de buenas intenciones pueda cumplirla después de que asuma el gobierno en septiembre próximo. Muchas gracias, maestro Moisés. Sin duda, la pandemia causada por el virus COVID-19 ha profundizado los problemas mencionados anteriormente, como es el caso económico, su reactivación escalonada y por momentos interrumpida. Y existe actualmente esta incertidumbre si va a existir una tercera ola. Por lo tanto, licenciado José, ¿cuál considera que son los temas urgentes y prioritarios en la agenda de un nuevo gobierno estatal, de los cuales deberán de atenderse desde el primer día? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Antar. Pues casi
quizás haciendo alusión a la respuesta pasada, tanto así como esa agenda y esas propuestas primordiales para Tlaxcala tienen que actuarse de la misma manera urgentemente al entrar el nuevo gobierno, ¿no? Insisto y comparto con el maestro Moisés, el tema de salud es prioritario. Me parece que en caso de que quede Lorena Cuellar, bueno, pues quizás hacer mayor hincapié en la facilitación de la aplicación de las vacunas, ¿no? Que es muy importante, y no solamente para el sector educativo, para el sector de salud, los cuales, al igual que otros, han sido la prioridad, sino también pues para los demás, en el caso de los jóvenes, que es un sector muy importante, que en el gobierno de Tlaxcala, sobre todo en el PRISTA, siempre se le ha dado el reconocimiento a los jóvenes, y en esta ocasión, al menos en la aplicación de vacunas, pues es uno de los sectores que ha sido quizás un poco olvidado, obviamente teniendo en cuenta que los jóvenes, bueno, pues tienen menor tasa de mortalidad ante el COVID-19, que no se les está complicado, se les ha dado más prioridad, por supuesto, a los adultos mayores y demás, pero bueno, me parece muy importante dar seguimiento a esta aplicación de vacunas en el sector salud para que toda la población tlaxcalteca pues esté vacunada, y por ende pues todos ya puedan realizar sus actividades, que como comentaba el maestro Moisés, y yo comparto lo mismo, y ya lo había mencionado en una respuesta anterior, todo va de la mano. Al estar todos vacunados se contiene la pandemia por unos meses. Recordemos que la vacuna, que si no estoy mal equivocado, se les está aplicando en estos momentos, solamente tiene la duración de 6 meses. No sabemos qué va a pasar después, una segunda dosis. También el sector educativo, muy importante saber qué va a pasar, qué plan va a tener ahora la SEP, tanto federal como estatal, para poder reintegrar a todas nuestras niñas, niños, los jóvenes a las aulas de clases, bajo qué sistema, sobre todo porque ya llevamos un año pues prácticamente perdido, que a marchas forzadas y con todas las herramientas que han tenido los maestros, lo han logrado sacar adelante, por supuesto también respaldado por el gobierno estatal y federal, ¿no? Con el Aprende en Casa, que ha sido muy importante. Aquí en Tlaxcala se implementó una versión local, sobre todo para estos jóvenes, transmitida por las televisoras de televisión abierta, y me parece que el sector educativo, al igual que de salud, es muy, muy importante. Al final de cuentas, pues bueno, es la educación de nuestras niñas, de nuestros niños, el futuro, precisamente como lo menciona el gobierno federal con este eslogan. Y si algo también ha reconocido mucho el gobierno del estado, pues es el merecimiento, ¿no? Por supuesto, al seguir teniendo jóvenes brillantes y premiándoles este merecimiento, pues se siguen creando estas becas tan importantes. Entonces, seguir bajo este rubro, y por supuesto el tema económico, lo reitero, creo que es uno de los más primordiales, y que se tiene que trabajar, se tiene que hacer una agenda bastante importante, coordinada con todos los municipios del estado, pese a tener diferentes colores e ideologías. Pero bueno, esta pandemia, si algo nos ha demostrado, es que debe haber cierta unión, ¿no? Entonces, son estos 3 ejes muy importantes, más los que ya sabemos que son los de siempre, los que siempre van a existir y que se ha prometido desde hace muchísimos años: el tema de seguridad, el combate a la corrupción, y por supuesto mejores carreteras para los tlaxcaltecas. Entonces, coincido, siguen siendo los temas primordiales. Obviamente haciendo hincapié en el de salud por la pandemia y la emergencia sanitaria que estamos viviendo a todos, y que si no se controla esto, pues obviamente va a ser muy difícil tratar de jalar los otros grupos para que sean igual de fuertes. Ya veremos cuál es lo que dicen las candidatas, sobre todo quien llega a ser gobernadora. Bien comenta maestro Moisés, pues quedan 15 días y no me extrañaría que quizás por ahí alguien más pueda declinar. Uno nunca sabe, se está jugando esto como un juego de ajedrez bastante importante, y las alianzas siguen. Justamente lo que comentaba Moisés en un debate, pues fue Liliana Becerril que declinó ya oficialmente. Poco a poco, una que otra candidata ha dicho en medios de comunicación que si bien no declina, está pues a favor de cierta candidata. Entonces, esto sigue siendo un juego de ajedrez, y propuestas que a lo mejor si otra candidata no tenía, se pueden conjuntar en este caso. La verdad es que creo que ha sido o va a ser una de las elecciones más reñidas que hemos visto, sobre todo por este efecto de Morena. Antes, pues era bien sabido que si ya simplemente por el hecho de ser abanderado por el PRI,
la tenías bastante fácil. Ahora no es nada sencillo. Sigo insistiendo que ya la gente se está desapegando un poquito al efecto que fue hace unos años, que era votar por el partido sin fijarse la persona, ¿no? Todos veían Morena, todos veían 4T. Fue un voto de castigo bastante importante, pero creo que ya hay un voto más consciente, al menos en Tlaxcala. Tú lo escuchas en las calles y la gente ya no se deja llevar tanto por el partido, ni por el efecto Morena, ni por la 4T. A pesar de que hay buenos candidatos o no los haya por parte de este partido, prefieren conocer las propuestas. Entonces, insisto, si algo tiene que marcar la diferencia para que el electorado pueda elegir el próximo 6 de junio, pues van a ser las propuestas y cómo puedan llegar hacia la gente. Ya veremos también en estos últimos 15 días cómo se juega pues esta guerra que a veces ya estamos acostumbrados en temas electorales, ¿no? Muchas gracias, licenciado José. Para usted, maestro Moisés, ¿cuáles de estos temas relevantes no están siendo abordados y que serían claves para poder tener un mejor desarrollo en el futuro? Muchas gracias. Gracias, Altar. Fíjate que en esta igual circunstancia política, una frase recurrente en toda campaña, y no solamente a la gubernatura, sino también a los gobiernos municipales, a los ayuntamientos, es sentar las bases. Se me hace una frase ya muy trillada y que se viene escuchando durante muchas elecciones, y yo en lo personal considero que es un error pensar que se va a reinventar el gobierno cuando se puede dar continuidad a lo bien hecho. Hace rato citábamos el caso del actual gobierno. Hay cosas que se han hecho bien y yo considero que quien asuma la gubernatura el próximo mes de septiembre deberá precisamente tomar lo bueno que se ha hecho en los gobiernos. Un punto que tocaba hace rato, Pepe, es muy importante. Desde que se hizo una reforma en 1998, el estado de Tlaxcala carece de esa posibilidad de contraer deuda pública. Es el único estado a nivel nacional, a diferencia de otros, que no ha contraído deuda pública precisamente para evitar complicaciones económicas o los intereses que muchas veces terminan comiendo a todo gobierno. Entonces, considero que precisamente se debe tomar lo bueno, y sería un riesgo de que en caso de llegar la administración morenista, pudieran abrirse estos candados, una reforma a la ley para que se pueda contraer deuda, porque a Tlaxcala le ha ido bien precisamente con sus presupuestos, con los ahorros y con el apoyo federal y también los ajustes trimestrales. En fin, yo creo que se debe abordar en específico el apoyo a los sectores productivos, el generar la inversión como lo ha hecho este gobierno, que sí se ha visto, lo digo de manera muy neutral, el apoyo a las empresas. Se han instalado muchas empresas en los corredores industriales en los últimos años, y también el impulso a la infraestructura básica. Es necesario en el tema de la pandemia que, si los gobiernos ya están visualizando también esta posibilidad de regresar a las aulas, pues lo primero que tengan que hacer es atender las aulas, ¿no? Porque al estar abandonadas prácticamente un ciclo, en algunos recorridos que se han hecho se encuentran en total abandono y requieren muchísimo mantenimiento. Y otra perspectiva que se ha debatido mucho aquí en Tlaxcala es el tema de las cuotas escolares, que si sirven o no sirven, y esa parte en la que la sociedad termina finalmente enfrentada, sin mirar que la contribución sirve precisamente para comprometer a los padres, a los alumnos y a todo el sector social a cuidar de la infraestructura que pertenece a todos, que no es de un solo gobierno, de un gobernante, sino pertenece y es útil para un sector social en su conjunto. Entonces, yo creo que sería lo principal a atender, más allá de las obras faraónicas que muchas veces se prometen en campaña, y también el transformar, que también es otra palabra muy trillada. El cambio llegó. Es muy difícil
sobre todo en un contexto de pandemia como el que estamos viviendo pues a nivel global. Muchas gracias, maestro Moisés. Por otro lado, las encuestas presentadas por Buendía y Márquez, la última encuesta, sugiere que las campañas políticas dentro del Estado no han despertado curiosidad entre el electorado. Solo el 54% de los tlaxcaltecas saben que el próximo elección de gobernador se llevará a cabo en junio del presente año. Adicionalmente, solo el 30% de la población ha puesto mucho o algo de atención a las campañas frente a un 68% que ha puesto poca o nula atención al ejercicio electoral. Con todo esto en mente, licenciado José, en lo local, ¿cómo se ve el escenario en las ciudades más grandes o más relevantes del Estado? ¿Cómo lo percibe usted? Lo mismo, bastante reñido, sobre todo y haciendo hincapié en lo que es la capital. Bueno, pues no me cabe duda que el PRI sigue siendo bastante fuerte, tiene una gran abanderada como lo llamamos aquí en Tlaxcala, la otra Anabel, que es Anabel Alvarado. Me parece que está haciendo un trabajo muy importante, Anabel Alvarado, con gran trayectoria aquí en Tlaxcala, y que sobre todo pues se desempeñó en su última función pública como secretaria de Turismo, haciendo un gran trabajo, ¿no? Ahora, bueno, pues se declina por servirle a la capital tlaxcalteca, que es, por supuesto, que va de la mano casi con el gobierno estatal, y partidos políticos que me parecen candidatos bastante fuertes, que van a dar pelea, y al igual que la gubernatura del estado, pues bueno, esta elección para presidente municipal, que es la ciudad de Tlaxcala, va a ser muy importante, muy reñida. Anabel Alvarado trae un trabajo pero muy fuerte, un gran equipo, viene con antecedentes, por supuesto, del gobierno actual, del gobierno estatal. Sí, y bueno, pues también comentar que se ha trabajado muy bien, sobre todo porque también la administración que sale pues es priista, que es justamente la de Anabel Ábalos en Pualteca. Entonces me parece que también deja un trabajo bastante importante. Ya veremos qué sucede. Eso en cuanto a la ciudad de Tlaxcala, que me parece, y no sé qué opine el maestro Moisés, pues es, por supuesto, junto con la gubernatura del estado de Tlaxcala, una de las elecciones pues más importantes, en donde se hace más hincapié, ¿no? En la de presidencia municipal de Tlaxcala. Por supuesto, en otros municipios como lo son Huamantla, Apizaco, Zacatelco, bueno, pues ahí, si bien el PRI también está dando pelea, como ya les había comentado, pues Tlaxcala es un estado priista. Individualmente ahí, a pesar de estar abanderados por cierto partido, la gente se está declinando más por el candidato, por el nombre, ¿no? Y sobre todo cabe resaltar, y lo que me llama mucho la atención, al menos en esta jornada, y no sé si habrá algún dato que por ahí pueda checar para corroborarlo, pero gran participación de jóvenes políticos. Da gusto ver a hombres, nuevos rostros, y no solamente que sean nuevos y que hayan aparecido en esta elección, no, que ya llevan haciendo cosas muy importantes, tanto en el sector privado como ahora en el público, teniendo diversos cargos, tanto en Congreso del Estado como en presidencias municipales y demás, y en asociaciones civiles, y que en esta ocasión pues se han decidido y decantado por servirle a sus comunidades, a sus municipios. Entonces, no me cabe duda que también la decisión de los jóvenes es muy importante. Da gusto también ver jóvenes apoyando a jóvenes, rostros nuevos, ideas nuevas, ideas frescas, que sin duda le van a venir muy bien a nuestro estado de Tlaxcala a través de cada municipio y comunidad. Muchas gracias, licenciado José. Para usted, maestro Moisés, por último, sería, ¿por qué cree que usted no observa tanta participación dentro de otros municipios? Perdón, ¿me escucho bien? Sí, claro. ¿Por qué usted no detecta tanta participación dentro de los municipios? Tanta participación electoral, que se pudiera informar aún más la sociedad. ¿Por qué no lo percibe usted así? Hay que considerar que es una elección intermedia a nivel de Congreso Federal. La participación en este tipo de elecciones siempre es baja. Sin embargo, en Tlaxcala, como llevamos la de gobernador, yo estoy seguro que va a aumentar la participación, y como decía al inicio, esta figura de los presidentes de comunidad mueve mucho en las regiones, precisamente para que el día de la elección
las estructuras puedan llevar a votar a la mayoría de gente. Recordemos también que es una primera elección en contexto de pandemia. Habrá que estar atentos de cómo se va a desarrollar la jornada electoral. Si van a votar las personas adultas mayores, aún cuando ya estén vacunadas, sobre todo por esta modalidad de la sana distancia, seguramente va a ser rebasado el sistema preventivo de bioseguridad. Y yo creo que esta elección, llamada la más grande de la historia, también va a ser la más cuidada. Y sobre todo porque aquí en Tlaxcala nos conocemos prácticamente todos y evitamos los fraudes, tratamos de que se gane limpiamente y después de que la ciudadanía emite su voto, muchísima gente se queda expectante para saber quién ganó y a cuidar que nadie tenga la osadía de robar a una urna, de quemar alguna boleta o de embarazarla, como coloquialmente se dice. Entonces yo creo que va a ser muy cuidada. Considero que va a incrementar la participación y quiero abonar al comentario previo, a la pregunta previa sobre los municipios. En Tlaxcala el proceso interno de Morena fue y así es y seguirá siendo muy cuestionado porque en esta encuesta se dijo que iba a haber una encuesta, nunca se supo si realmente la existió. Y bueno, eso es lo que ha influido para que en esta larga fila, tan solo en la capital hubo 35 aspirantes y solamente uno fue elegido y el resto se acomodó en otros grupos políticos. Yo creo que eso va también a ser decisivo para saber quién puede ganar. Estamos en un estado en el que también vemos a una priista, alcaldesa en funciones priista, que pide licencia y contiende para ser candidata de Morena, como es la de Tlaxco, Pueblo Mágico. En fin, en municipios como Zacatelco, donde se mantuvo en secreto y casi hasta el final, casi cuando se da el registro del cuarto para la hora, el nombre del candidato, con mucha secrecía. En Huamantla, apenas ayer el Tribunal Electoral le ratificó su candidatura. En fin, hay una serie de elementos que hacen pensar que en este momento nada está escrito y puede ganar cualquiera de los aspirantes, de los candidatos ya registrados, y eso va a verse reflejado en las urnas el próximo domingo 6 de junio. Muchas gracias, maestro Moisés. Le cedo la palabra a mi compañera Diana, que tiene unas preguntas que fueron desarrolladas en Facebook. Muchas gracias, Antar. Bueno, tenemos varias preguntas por parte del público que nos está viendo y la primera pregunta que se tiene es ¿qué opinan de los candidatos en el distrito 14 de Tlaxcala? Le cedo la palabra al licenciado José de Jesús. Muchísimas gracias, Diana. Distrito 14, un distrito bastante peleado actualmente. Me parece que al igual que otros distritos, sobre todo el 13, por ejemplo, pero en este caso en el 14, lo mismo, ¿no? Las coaliciones van a terminar jugando un papel bastante importante, sobre todo porque tenemos candidatos también jóvenes en este distrito que están haciendo un muy buen trabajo y es uno de los distritos, me parece, pues más importantes para Tlaxcala. Ya veremos lo que nos dice el 6 de junio. Aquí sí me atrevo a decir que partidos como inclusive el PT están haciendo un buen trabajo, pero nada está decidido, ¿no? Hay candidatos que han estado trabajando con anterioridad para otros cargos públicos y bueno, sin dar nombres ni que se presta favoritismos, pero me parece que sí, hay una tendencia quizás por ahí, por ese partido. Ya había comentado anteriormente, los jóvenes pueden jugar un papel bastante importante aquí. Y me parece que en este caso el electorado juvenil va a jugar un papel muy importante para el próximo 6 de junio. Quiero abonar a esta pregunta. No sé quién hizo la pregunta, pero se me hace muy interesante porque hay un fenómeno muy particular en este distrito 14. Sí. La cabecera, que es Nativitas.
la cercanía con Puebla, pero sobre todo quiénes son los candidatos. Uno que es el presidente municipal de esta cabecera con licencia, que es Oscar Murias, el otro, un expresidente como es Javier Quirós, y el otro, un diputado actual, Miguel Ángel Covarrubias, que busca la reelección. ¿Qué hay que destacar de Miguel Ángel Covarrubias? Que en 2018, cuando se da la elección, Morena arrasa en Tlaxcala y él es el único candidato que logra de alguna forma derrotar a Morena en un distrito que es el 14. El único, de hecho, sí. El único, pero por el PRD. Ya en el ejercicio de la función, pues sí ha sido muy controvertida la labor de este diputado, de Miguel Ángel Covarrubias, y él solicita licencia recientemente para contender de nueva cuenta por este distrito y buscar la reelección. Habremos de saber próximamente qué es lo que va a ocurrir, si el voto le favorece, sobre todo porque él se pasa al PT, es un partido muy filial a Morena, pero curioso, la candidata de Morena al gobierno del estado ahora cuestiona a este personaje recientemente, diciendo que pues ya, ¿no? Ya estuvo bien del poder, sobre todo porque su mamá es alcaldesa. Sí, por eso me causó mucha curiosidad esta pregunta, porque... Y de hecho porque, perdón maestro, que su hermano también va por el mismo partido y por la presidencia municipal de Texolo. Entonces, la familia Covarrubias en estos momentos está aplicando pues una gestión muy fuerte políticamente, ¿no? Que han ido trabajando bastante bien previamente desde el Congreso del Estado con los calentadores y las televisiones. Bueno, pues un ejercicio que si bien sí sirvió a la ciudadanía, pero sirvió para calentar motores previo a campaña para casi asegurar este distrito número 14 y por supuesto la presidencia de Texolo, que de estos dos me atrevo a decir que el distrito 14 está más ganado que la presidencia municipal, aunque bueno, también por los números y por el padrón electoral de Texolo, pues con muy mínimo puedes ganar a comparación de otros municipios. Y bueno, pues sabemos también de las alianzas, de la familia que exista ya sobre todo para Texolo, que puede por ahí también quedar nuevamente pues esta hegemonía que ya comentaba maestro, se interroga mucho, ¿no? ¿Por qué esta familia y demás? Lo curioso es que la candidata al gobierno interrogue a alguien con el que va coaligado o aliado. Ese es el meollo, y por eso queríamos dejar registro en esta pregunta, porque me salta la curiosidad. En todos los distritos, como dicen coloquialmente, se cuecen habas. En Tlaxcala nos conocemos muy bien, pero específicamente en el 14 y en el 13, con cabecera en Zacatelco, las cosas están muy, muy candentes y yo creo que hay que poner principal atención en estos distritos, el 13 y el 14. Sí, 13 y 14, efectivamente. Vale, muchísimas gracias. Entonces se puede decir que son distritos claves para el Estado. También contamos con otra pregunta que va más con la perspectiva de género y preguntan que si hay alguna propuesta por parte de algún candidato que vaya dirigida específicamente a los feminicidios, porque como sabemos, Tlaxcala no tipifica el término de feminicidio en el Estado. Sí, bueno, en el tema de procuración de justicia se tipifica el delito de homicidio una vez que se atrae por parte del Ministerio Público para turnar el caso al juez como feminicidio. De entrada, cuando ocurre una muerte violenta, se considera, se califica como una muerte dolosa, pero ya estamos abriendo esa cancha. Yo lamento mucho, y sobre todo lo comento por la cobertura que damos a este tipo de casos, que no se reflejen los datos reales. Es decir, cada mes el Sistema Nacional de Seguridad Pública da unas cifras, pero en los medios de comunicación se saben otras cifras. Y yo creo que en este punto la única candidata que no le ha temblado la mano ni ha tenido ningún empacho en decir con todas sus letras, todas sus palabras, cuál es la problemática en Tlaxcala, es la candidata de Movimiento Ciudadano, Erendira Carlota Jiménez Montiel, y yo creo que ella en este instante es una de las mejores candidatas, pero con un mal partido, que es Movimiento Ciudadano.
no ha tenido ese empuje como ocurre con el candidato de Nuevo León, pero ella sí ha asumido como suya esta lucha, la lucha de las mujeres, de la equidad de género, y pues tan es así que en los debates mostró la afamada el pañuelo verde, precisamente para demostrar que está con la causa y que es su causa, y yo creo que fue la que mejor desarrolló los temas en estos debates, en sus visitas en campaña a los domicilios, y más allá de que el actual gobierno, por ejemplo, eso yo sí criticaría, del actual gobierno no dar la alerta de género por temas políticos. Yo creo que esta persona, esta candidata, de llegar a ser gobernadora, estaría a favor precisamente porque habla bien de que se está asumiendo con seriedad este tema. ¿Usted agregar algo, licenciado José Jesús? Sí, sin duda me parece que coincido totalmente con el maestro Moisés, temas muy relevantes, y sobre todo, pues, me queda la sensación de que quizás en estos próximos 15 días vamos a ver pues, una guerra política bastante interesante, ¿no? Sobre todo con las punteras, que son las dos candidatas, tanto de Morena, como por supuesto la embanderada principalmente por el PRI, que es Anabel, y será cuestión de ver cómo le pueden llegar a la gente, a ese electorado que todavía no se decide en estas últimas instancias hacia quién votar. Bastante parejo. Me parece que la alianza del PRI está haciendo un buen trabajo para darle batalla a Morena. Esto no está nada decidido y ya estaremos viendo en las últimas instancias qué es lo que sucede. Propuestas habrá muchísimas, temas muy interesantes en la agenda. Será muy importante, y al hacer la invitación, sobre todo para los que están viendo y que están compartiendo pues este webinar, principalmente tlaxcaltecas, a que escuchen las propuestas de nuestras candidatas y del candidato para que tengan un voto más razonado, ¿no? Que tenga más fundamentos y que coincidan obviamente con las propuestas que tienen para poder dar su elección el próximo 6 de junio, ¿no? Que si bien estamos en una actualidad en donde se decide prácticamente por partidos, pero ahora pues las candidatas juegan un papel muy importante incluso como figuras. Entonces en esta ocasión ellas tendrán que hacer lo posible a través de sus propuestas de cómo convencer a este electorado, que juega un papel muy importante. Las encuestas, a pesar de que son variadas y a pesar de la que se mostró el día de hoy, me parece que es muy volátil, está todo bastante parejo. No hay como tal, hasta el momento, mencionar quizás alguna preferencia amplia, para nada en lo absoluto. Se viene trabajando muy bien, e insisto, el PRI lleva muchísimos años en Tlaxcala, eso le da bastante fortaleza y sobre todo fuerza a Anabel Ábalos, y bueno, pues tenemos con la contraparte a Lorena Cuellar, con un pasado también priista, que ahora está abanderada por Morena, pero todo puede pasar para el próximo 6 de junio, sea lo que sea, tendremos candidata, eso segurísimo, nueva gobernadora para el estado de Tlaxcala. Por segunda ocasión, también vale decir, por segunda ocasión, que la primera mujer gobernadora fue Beatriz Paredes. Del 88 al 94, bueno, al 92 porque tuvo que pedir licencia para ser embajadora, pero bueno, sería la segunda mujer en ocupar la primera magistratura de Tlaxcala. Es correcto. Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta que dice que la aprobación superior del gobernador Mena a la del presidente influirá a favor del PRI. Son temas totalmente dispares, distintos, no tiene que ver uno con el otro. El gobernador Marco Mena tiene una aceptable calificación y aprobada de más del 55% en las encuestas más recientes, tan solo las que han surgido de enero a la fecha, y también ha sido de los mejores calificados en el manejo de la pandemia, al igual en materia de empleo,
En fin, sin embargo, es un perfil distinto al del presidente de la República, que es netamente popular, le habla a su base todos los días a través de las mañaneras. Y si bien ha disminuido, ha mermado la popularidad del presidente de México, sigue muy alto, incluso más alto que el propio gobernador Marco Mena en Tlaxcala. Yo creo que a nivel estado ha de estar por ahí del 68%, 66-68%, Andrés Manuel López Obrador. No considero, como lo dicen los expertos en estos estudios demoscópicos, que influya. Para una base como es la morenista no cambia su voto, de aquí al 6 de junio no van a cambiar su voto, están decididos, lo mismo los priistas, lo mismo los panistas. Hace rato mencionaba Pepe algo muy importante, yo creo que ahí está la clave de lo que va a ocurrir el próximo 6 de junio en Tlaxcala, el número de indecisos. Muchas personas no se identifican con un partido y sobre todo no saben siquiera si van a ir a votar. Bueno, algunos ni siquiera saben quiénes son sus candidatos a diputados federales, porque muchos no están haciendo campaña, sobre todo los de Juntos Haremos Historia, porque le apuestan a la marca, lo cual es una pena, no hay un acercamiento con el electorado, pero yo creo que respondiendo la pregunta en concreto, no considero que influya. El gobernador ya fue gobernador, el presidente es presidente, y aquí se trata de una lucha, de una batalla, entre comillas, de estructuras, de estrategia, y que pues se verán los resultados el 6 de junio. Me parece muy interesante lo que comenta el maestro Moy. Sin duda, sí son dos temas que se cuestan totalmente aparte. Yo sinceramente lo digo de manera neutral, totalmente. Creo que sí ha sido una de las administraciones más tranquilas y sobre todo que mejor se ha trabajado en el gobierno del estado. A veces muchos aquí en Tlaxcala tal vez comentarían y mencionarían que no se hicieron tantas obras y demás, pero ¿para qué quieres más y endeudar a Tlaxcala, no? Lo importante es hacer con lo que tienes y trabajar muy bien e inteligentemente el recurso para hacer las obras necesarias, sobre todo en un corto plazo, que eran 4 años con 8 meses, las más importantes, sobre todo en infraestructura, que se hizo un trabajo muy esencial, y sobre todo seguir apoyando a lo que es el sector de los jóvenes, al sector empresarial y al ramo turístico. En ese aspecto me parece que Marco Mena hace un trabajo bueno. Insisto, dejar a Tlaxcala sin deuda pública me parece muy importante, lo cual habla de que no solamente fue buen gobernador, sino que también fue un gran administrador. Y sí, yo tal vez no sé qué opina el maestro Moisés, pero esto al final, si la gente lo llega a ver, puede jugar a favor, ¿no? Porque qué mejor que darle continuidad a un buen trabajo que viene realizando un buen gobernador como es Marco Mena, y que además viene con otra continuidad, que es lo que hizo anteriormente en 6 años el gobernador Mariano González Arur. Entonces, sí es bien cierto, como en todo, habrá radicales de la 4T, morenistas que digan no se hizo nada y demás, pero bueno, realmente pónganse a ver, con el poco presupuesto bajado a nivel federal, con lo que se hizo en tan poco tiempo de gestión, que son, sí, 4 años, 8 meses, pero en realidad se tuvo que reducir. Y sobre todo porque fue un gobernador que le tocó un tema de pandemia y de emergencia sanitaria que tuvo que manejar de manera, al igual que todos los gobernantes a nivel nacional, de manera rápida, y lo hizo muy bien. Sobre todo Tlaxcala, que les quiero recordar que fue prácticamente el último estado que cambió su semáforo a inicios de la pandemia. Se mantuvo por mucho tiempo en semáforo verde, y no era que solamente se anunciara en medios, sino que en realidad tú lo podías ver con la gente. ¿Y por qué? Porque se actuó con tiempo. Fue uno de los mejores gobernadores que trabajó este tema del sector salud de la pandemia, lo sigue haciendo, dándole prioridad, por supuesto, a los maestros, a los del sector salud para la vacuna, y esperemos que esa continuidad siga, sea quien llegue al cargo. Pero por supuesto que si el electorado se llega a fijar lo que hizo el actual gobierno, que es priista, pues no me cabe duda que
que no temerá en nuevamente darles voto de confianza al tricolor muy encima de Morena. Yo lo comentaba, tienes a una banderada que es morenista, pero que tiene pasado priista y con otros partidos, y de quizás dárselo a ella, a quien realmente está con el PRI y quien tiene un trabajo anteriormente con la presidencia municipal de Tlaxcala y que ahora va para el gobierno del estado, pues obviamente yo creo que por ahí la gente se podría declinar por Anabel, que es justamente ahí donde el electorado está dando su voto, está dando su preferencia en las encuestas y que por ahí, como se lo comentaba y lo decía maestro Moy, ese 15% que hoy sale en la encuesta que están indecisos puede jugar un papel muy, pero muy importante. La primera pregunta de Antar era por qué era muy indeciso o por qué considerábamos que era muy indeciso la opinión del electorado y hacia dónde iba a ir su voto, pues precisamente por esto, porque en Tlaxcala, pues bueno, está muy fuerte el PRI, tienes una banderada de Morena que tuvo pasado priista y tienes un gobierno que trabajó bastante bien, tienes un actual gobierno con Marco Mena que deja muy buenos resultados, que está terminando obras muy importantes, que no deja endeudado a Tlaxcala, que termina una muy buena relación con el gobierno federal, raro que suceda entre PRI y la 4T, pero lo ha hecho bastante bien, así que pues esto al final sí puede jugar un papel bastante importante para que en la toma de decisión el próximo 6 de junio el electorado quizás se pueda declinar para esta coalición que encabeza el PRI. Muchas gracias por sus comentarios. Entonces, como se ha venido mencionado en otros webinars, se puede decir que no hay nada escrito, todo puede pasar, existe desconfianza del sistema partidario de México que colapsó en el 2018 y seguimos viviendo las consecuencias de este. Y seremos testigos en las próximas elecciones de lo que podrá pasar. Por lo que me gustaría concluir que la Universidad de las Américas Puebla agradece la participación y asistencia de los comentaristas José de Jesús Hernández Márquez y a Moisés Morales del Razo, a nuestro moderador Antar Mendoza Aragón y al público en general. Queremos recordarles que el resumen de la sesión estará disponible en la plataforma de Elecciones México 2021 de la universidad. Asimismo, queremos invitarlos a seguir las sesiones que seguirán tomando lugar. La próxima será el 28 de mayo, donde se hablará acerca de Zacatecas, tendencias, propuestas y agenda pendiente. Nuevamente, muchas gracias a todos por participar y estar aquí el día de hoy con nosotros. Gracias, Antar, gracias, Diana, gracias a Priscila. Y a La grabación se ha detenido. Y lo único que puedo yo agregar es que la ciudadanía el próximo 6 de junio vote por quien quiera, pero que voten. Y efectivamente, pues un honor haber compartido este webinar, este conversatorio, este debate sano con un gran amigo y compañero, querido Moy, maestro. Un honor, sobre todo hacerlo a través de las páginas y la invitación por parte de la UDLAP. Gracias por considerarnos, sobre todo para los que estamos de Tlaxcala, pues estamos viviendo de esto, de la política, de comiendo y leyendo y entrevistando y dando cobertura, y qué mejor que compartir nuestros puntos de vista de manera sana. Sabemos que ya al cierre de esta campaña, bueno, pues los ánimos a veces llegan a crecer y nos arraigamos muchísimo con nuestro candidato, muchísimo con nuestro partido político, pero bueno, ¿qué les puedo decir? Que sean unas elecciones bastante sanas, reitero que sea un voto razonado, que vean las propuestas de las y el candidato al gobierno de Tlaxcala y de donde ustedes pertenezcan, de la comunidad o el municipio, para que sea un voto que pueda servir y que pueda marcar la diferencia. Gracias, Antar, por las preguntas, por gran trabajo como moderador, al igual que tú, Diana, y por supuesto, gracias a Priscila, que fue el contacto y que nos hizo el honor de invitarnos para estar presentes y compartiendo con la UDLAP. Les mando un gran abrazo a todos. Cualquier cosa, pues bueno, no sé si está de más comentarlos, pero estamos en Ahora Noticias para Tlaxcala Televisión, en donde de igual manera, de manera neutral, se está dando cobertura a estas elecciones por si el electorado gusta conocer más de las y los candidatos de Tlaxcala. Muchísimas gracias a todos. Pues,